y quédate mañana todo el día. El gobernador del Departamento de La Paz, el doctor Félix Pazzi, nos acompaña esta noche. Gobernador, ¿cómo está? Bienvenido. Jimena, gracias por la invitación y saludar a todos los televidentes de Canal Universitario. Nuestra preocupación siempre es el departamento, cómo está avanzando, pero permítame hoy hablar de temas políticos. Poder conversar con usted cómo está avanzando el movimiento Tercer Sistema para la inscripción de libros, con el plazo, con los límites, cumplirán con la entrega de las firmas establecidas por ley. Podemos empezar con el tema político. Está bien, gracias. El movimiento Tercer Sistema, el 21 de septiembre, digamos, entregado al Tribunal Supremo Electoral. Estamos a la espera, digamos, de la decisión de los vocales en este caso. Y también hay un plazo hasta el 25 de octubre. Prácticamente el 25 de octubre es la que vamos a saber exactamente si nos otorga la personalidad jurídica o cuál va a ser la situación exacta. Pero nosotros consideramos, porque hemos hecho por lo menos, ¿no?, todo el revisado de los libros hasta la entrega, tal como establece el reglamento. Por lo tanto, por lo menos desde nuestro punto de vista, estamos muy seguros que no va a tener ninguna observación, por lo tanto, vamos a tener personalidad jurídica el 25 de octubre. Por lo menos, eso es la esperanza que tenemos por el trabajo que hemos hecho. A partir de ese momento, una vez que tengamos personalidad jurídica, es donde exactamente ya podemos decidir, ¿no?, la participación en las primarias y después en las elecciones nacionales. ¿Ustedes confían en el órgano electoral plurinacional? ¿Confían en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Tomando en cuenta que hay denuncias para lo que ha sido el tema de libros y personería jurídica, por ejemplo, de otro partido político. Considero, en primera instancia, que las cosas objetivas, esas cosas técnicas, deben ser neutralmente vistas por cualquier persona. Y nosotros consideramos, desde ese punto de vista, que técnicamente todos los libros hemos cumplido y además hemos entregado 3.339 libros. Eso es el doble. Pero después ya nos notificó oficialmente, con una carta a mi persona dirigida como presidente del movimiento Tercer Sistema, que han observado 6 libros de los 3.239. Prácticamente ha entrado a la división de informática 3.233. Eso es oficial la notificación. Eso significa, ¿no?, que no tenemos observación en términos de cantidad de libros. Esos 3.233 prácticamente supera lo requerido. Lo requerido, de acuerdo también a la información del tribunal, para conseguir personalidad jurídica es 100.228. Con 200 prácticamente estaríamos nosotros hablando de 210.000 firmas. Prácticamente es el doble. Y en ese sentido, aunque se descontara por ciertas observaciones, igual lograríamos desde el punto de vista técnico. Además, le voy a decir, Jimeno, nosotros hemos hecho un trabajo minucioso. Hemos hecho la revisión del libro con el padrón, que es el Yo Participo, que es público. Que entras a Google, hay un programa difundido, socializado, ¿no?, y autorizado por el Tribunal Supremo Electoral, ¿no?, el Yo Participo, donde está el registro de los nombres de manera correcta, el número de localidad donde estás inscrito y donde votas. Nosotros hemos comparado todos los libros. Por lo tanto, los que están registrados de manera doble también hemos ido anulando. Por lo tanto, no habría realmente observaciones serias a los libros. En ese sentido, nosotros consideramos que es más seguro que nos va a dar personalidad jurídica. En ese sentido, si este fuese, digamos, el trabajo técnico, lo único que el tribunal tendría que hacer, a partir de esos técnicos también, revisar esta situación. Y en ese sentido no considero, digamos, que va a haber una evaluación política, porque es como decir, como la matemática. Si hemos logrado un número X cantidad de firmas,
eso tiene que anotarse y listo. Y si ese X número de cantidad de libros supera a los 128.000 firmas, prácticamente no habría ninguna observación para tener nuestra personalidad jurídica. Hasta el 25 de octubre van a tener esa información oficial. Sin embargo, ¿ustedes ya tienen la decisión de participar en las elecciones? Yo había manifestado en varias ocasiones. Sí, acá como movimiento Tercer Sistema vamos a participar en las elecciones, ¿no? Pero siempre también hemos condicionado a un elemento. Ese elemento es la personalidad jurídica. Si no habría personalidad jurídica, también hemos dicho en muchas ocasiones, no vamos a participar. Porque nosotros desde el inicio hemos decidido, no vamos a hacer alianza con la derecha recalcitrante, pero tampoco vamos a hacer, no con el oficialismo el MAS. Nosotros queremos marcar una línea, realmente, yo he llamado una línea histórica, porque no puede ser realmente que la derecha excluyente, racista, vuelva nuevamente al poder para tener nuevamente la misma situación de antes de 2005. No puede ser, porque el resultado que hoy día vivimos precisamente no es producto, resultado de un esquema de sociedad racializada que han diseñado hasta 2005. Esto es la situación, y permitir que vuelvan, para mí, históricamente es absurdo. Pero tampoco podemos permitir, ¿no?, al camino que está yendo el país, hacia una dictadura. Y yo he denominado aquí claramente la dictadura plebiscitaria, donde un gobierno hace en función de la voluntad de la persona todas las normas y empieza a controlar todos los poderes en función de quedarse o eternizarse en el poder. No podemos tampoco permitirla. Entonces, es como que el movimiento Tercer Sistema, ¿no?, tiene que lidiar. Tendría que lidiar en estas dos visiones, en estas dos ideologías, digamos, como diríamos, fuerzas políticas. En ese sentido hemos dicho que vamos a ir como movimiento Tercer Sistema prácticamente solos. Eso es la situación. Estamos en un ambiente electoral donde hay ya anuncios de candidaturas, como lo han ratificado, por ejemplo, por el Movimiento al Socialismo, con don Evo Morales y Álvaro García Linera. Lo han ratificado, hoy el ministro de la Presidencia también ha dicho que es indiscutible. ¿Qué opina de este tema? A ver, yo creo que estamos llevando mal las cosas. Ayer he visto, digamos, como que la situación se tratara de medir fuerzas. Cuál tiene mayor cantidad de gente y cuál no tiene mayor cantidad de gente en las calles. Eso es una equivocación. Y evidentemente en esa lógica, ¿no?, también de manera equivocada desde mi punto de vista, se ha tratado de descalificar a cualquiera. Los llamados plataformas ciudadanas han tratado de descalificar a los partidos. Eso es una equivocación. Y han querido adjudicarse, ¿no?, el resultado del 21 de febrero como suyos. Es totalmente falso. Y eso ha hecho que prácticamente también la gente no crea en esas agrupaciones. En el fondo está solamente también la búsqueda de ser candidato. Porque la única manera de viabilizar una representación política en esta democracia representativa liberal que tenemos, eso es lo que tenemos en la Constitución, es a través de partido. No hay otro mecanismo de representar. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con ese mecanismo de representación a través de partido. Pero en este momento histórico solamente es la única manera. Yo tantas veces había dicho, hay otras maneras más directas de entregar el poder a la soberanía y la soberanía a la colectividad y los mecanismos de elegir de manera directa sin mediación de partido. Es la propuesta del Tercer Sistema. Pero en esta coyuntura histórica bajo la Constitución es la única manera de participar a través de un partido político. Y criticar al partido político y además querer representar es totalmente una equivocación. Eso ha hecho que se disminuya la participación en esta convocatoria, por ejemplo, del 10 de octubre, de ayer.
¿Usted cree de que la no misma hubo manera. mucha convocatoria? No podemos comparar, ¿no? De la misma magnitud que hubo el 21 de febrero, por ejemplo, ¿no? Que también se salió a las calles, era más masiva, era mayor compromiso. Es como que hoy día ya dependiera de esta disputa. Al fin y al cabo está secundarizándose los resultados del 21 de febrero. Aquí no importa cuál tiene mayor movilización. Y además, ¿no? ¿Cuándo nos hemos movilizado el 10 de octubre? Solamente nos movilizamos precisamente desde el momento que el Evo desconoció los resultados de un referéndum. Desde ese momento estamos saliendo a las calles, tanto el 21 de febrero, tanto el 10 de octubre, ¿no? En conmemoración, digamos, de la reconquista de la democracia. Pero antes no lo hacíamos y tampoco era necesario. Por lo tanto, no es necesario movilizarnos. El problema es aquí de fondo, ¿no? Aquí hay una violación de la Constitución. La sentencia constitucional es una norma inferior a la Constitución. Es una imposición de un capricho. Es una imposición de un capricho de una persona que quiere quedarse en el poder. En realidad, el Evo va a ser, y tantas veces he dicho, va a ser candidato, pero no va a ser candidato legítimo. Es un candidato que prácticamente a la fuerza va a imponer. Y en ese sentido había dicho, se va a imponer la dictadura. Se va a imponer precisamente, ¿no? A través de la fuerza. No hay otro mecanismo, porque ya hay un resultado. Por eso, digamos, si hay un resultado que es el 51%, ¿no? que dijo la población que no hay repostulación, y se respeta la Constitución solamente con una reelección. Eso es la Constitución. Y desconocer eso prácticamente es dictadura. Muchos han dicho que no hay dictadura. El MAS, por ejemplo, ha querido reivindicar, ¿no? que las organizaciones sociales son las que han conquistado la democracia. Es cierto, son las organizaciones que han, ¿no? reconquistado la democracia. Pero hoy día, por lo menos los dirigentes de las organizaciones también están enterrando la democracia, porque desconocer el voto es enterrar la democracia. Uno de los principios básicos de la democracia precisamente es el voto popular. Uno, evidentemente la democracia no se reduce solamente en el voto. Es uno de los elementos, pero fundamentalmente para la decisión y particularmente para elegir representación política. Y eso lo estamos desconociendo. Y a mí me da pena que los dirigentes, que este principio pueden violarla, solamente en función de distribuirse ciertos beneficios del poder. Para mí, eso me apena. Pero, construido esa crítica, tampoco podemos permitirlas, desde mi punto de vista, el retorno, ¿no? del pasado. En realidad lo que se está en este momento luchando es retornar al pasado, pero el pasado más racializado, el pasado más excluyente, el pasado que no construye la igualdad de oportunidades. Esto es el tema de fondo. Entonces, para mí, el desconocer un resultado de una elección, de una consulta, prácticamente es nefasto para la democracia. Quien desconoce los resultados es el movimiento al socialismo, pero el movimiento convocado por el CONAD el día de ayer era precisamente entre los primeros puntos reconocer los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016. ¿Usted no participó por esa situación, por lo que nos explica? Mira, yo no participé por dos situaciones. Uno de los asuntos precisamente es que demasiado partidizaron esta discusión, que para mí no es necesario. No es necesario, sinceramente. Partidizaron mucho. Y es como que, digamos, orientaron incluso muchos a un candidato. En este caso a Carlos Mesa, han tratado de forzar que toda la población esté en torno a él. Totalmente falso. Hay muchos que existimos, y yo diría la mayoría de los bolivianos, que ha apostado también por el
rechazo a la repostulación. Incluso mi persona, ustedes saben muy bien, con Movimiento Tercer Sistema, hemos estado presente en el momento del referéndum, de la campaña, presente en todos los departamentos. Eso es una lucha. Pero yo no puedo adjudicarme la representación que gracias a mí fue ese resultado. Y el problema precisamente de los plataformas quisieron adjudicarse, autoadjudicarse, ¿no?, ese resultado del 21 de febrero. Es una equivocación. Debíamos dejar como se ha hecho el 21 de febrero de 2016, totalmente multiforme. En esa multiformidad están agrupaciones, están ciudadano común, están incluso organizaciones, están partidos políticos. Eso es multiformidad. Anular esa multiformidad fue la debilidad, y por eso precisamente fue esta debilidad, por eso no participamos. Carlos Mesa, usted mencionó a Carlos Mesa. Carlos Mesa decidió postularse por el FRI. Convocó a la unidad de todos para presentarse como un solo frente de oposición. Convocó a colectivos ciudadanos, a organizaciones, a partidos, como un solo frente de oposición. Esa es una línea equivocada y sociológicamente totalmente equivocada. Y yo tantas veces he dicho, ¿no?, la polarización no conviene para enfrentar al movimiento al socialismo. Totalmente no conviene. De paso, yo había dicho, ¿no?, y muchas ocasiones, hasta el momento no hay personalidades, no hay figuras, ¿no?, realmente que puede aglutinar. Además son figuras, ya había dicho, adjetivables, descalificables. Y justo estamos viviendo eso. Porque yo había dicho, Carlos Mesa va a aparecer. ¿Quiénes tenemos, dice, por este lado? Carlos de Mesa, Rubén Costas, Samuel Doria Moedina, Tutu Quiroga, las personas más visibles, pero no vemos otro de esta línea de pensamiento de la derecha, llamaremos así. No hay. Y justo empieza, digamos, a aparecer esa figura, con su derecho, evidentemente, ¿no? Puede ganar o no puede ganar, y esa es otra situación. Pero, yo lo había dicho, es adjetivable. Es adjetivable en el sentido, por ejemplo, de manera estructural, es una persona más representante del racismo. Es la persona más representante de la exclusión. Carlos de Mesa. Es el más representante. Y así lo hemos vivido, no solamente por lo que dice, sino que por la práctica, por los hechos. Entonces, por ello he dicho, era adjetivable. Pero no solamente es adjetivable por esa situación estructural de su mente, sino también es adjetivable, ¿no?, por la alianza del MNR, no en la primera. Muchos hoy día están circulando, gracias a este hombre ha habido participación popular. Falso. Hubo participación popular cuando estaba de vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, en la primera gestión. Él fue de la gestión del GONE del más nefasto, en donde hubo asesinato, donde hubo muertes. Pero Él Carlos fue Mesa eso. se retiró. No, al último se retiró. Cuando ya había 70 muertos se retiró. ¿Por qué no se retiró cuando estaban decidiendo la situación de la política del país? ¿Por qué no se retiró en ese momento? ¿No? Y por eso el MNR tampoco puede perdonar, porque al último se retiró. Aprovechó el momento. Eso es la historia verdadera. Por eso yo dije, era adjetivable. Y van a sacar todas estas cosas. Ahora, evidentemente, la memoria de la colectividad muchas veces es corta. Por eso también Hugo Banzer, siendo dictador, ganó las elecciones. Es una experiencia más cercana que tenemos con Bolivia. También puede ocurrir. Pero para una historia del país es nefasto. Por eso yo no puedo aliarme. Jamás. Porque desde 2003 se ha dado un curso a la historia, un curso de la historia de transformación, que esa transformación totalmente fue desvirtuada, totalmente fue aprovechada en función de eternización de una persona en el poder. Es
la democracia más nefasta que hemos vivido. Por lo tanto, no podemos permitir ni esto ni el otro. Hay que construir. Yo había hablado muchas veces de otras opciones políticas. Había hablado, ojalá había dicho, aparezcan incluso otras siglas políticas. Porque si revisáramos las siglas políticas, por ejemplo el FRI, tampoco es una sigla de izquierda en la práctica. Habrá jugado un rol histórico importante, precisamente también aquellos años de 1970, 60, pero también después fue un partido totalmente pragmático que también se incorporó a este escenario del neoliberalismo, de la derecha. Eso es. Entonces, pero esa la sigla es menos importante, sino lo más importante es la persona, quién conduce un partido, una sigla. Eso es la situación. En ese sentido no convenía, yo decía, la unidad, porque si polarizamos, sacaba más ventaja Evo Morales. ¿Y por qué sacaba más ventaja? Porque precisamente es adjetivable. Evo Morales, y están haciendo, lo están sacando todo, y lo van a sacar peor todavía. Y en ese sentido la gente recién recuerda la historia, socializa a los hijos, socializa a las nuevas generaciones que no han vivido, porque hablar de 2003, ¿no? Prácticamente ya ahora la juventud, que esa vez era niño, muchos, ¿no? Ahora ya es votante. Pero sus padres van a refrescar esta memoria. Por lo tanto, en ese contexto el Evo tiene, ¿no?, con sinceridad, mayores opciones, y la había hecho tantas veces. Por lo tanto, ¿qué convenía? No polarizarlas. Los que hablaban la unidad, prácticamente se hablaban a derecha de su unidad. Estas personas, precisamente, ¿no?, pasados en la historia, que construyeron un tipo de esquema de sociedad, racializada, excluyente, etc. Eso es. En ese sentido, era necesario construir otras opciones. Y precisamente yo había dicho, ojalá nos dé personas jurídicas, ojalá den incluso a otros, para que precisamente aparezcan otras siglas, otros personajes, otros líderes. Era la única manera de enfrentar, ¿no?, al Evo Morales. ¿Y no advierte el riesgo de dispersar el voto opositor a la gestión de Evo Morales? Y también teóricamente había dicho al respecto. La democracia nunca se construye. La democracia es perversa cuando hay hegemonías. Eso sabemos por teoría. Pero en la práctica en Bolivia hemos vivido ya prácticamente 13 años con una hegemonía. La hegemonía del MAS. Allá no hay representación plural. La democracia es más sana y no es perversa cuando no hay hegemonías. La democracia es sana cuando hay una representación plural. Y la única manera de garantizar la representación plural es precisamente también presentando varios candidatos, varias siglas políticas. La única, eso es la democracia más sana que puede existir. Y en ese sentido yo no veo, digamos, por eso digo, ¿no?, muchos han dicho, van a dispersar. En la ley de matemáticas siempre hay una tendencia a la concentración. Y el comportamiento humano, y particularmente cuando se trata del voto, también hay ese comportamiento de concentración. Y había dicho bien claramente, aunque haya 25 candidatos, prácticamente los que van a concentrar van a ser unos 2, 3 o 4, que será lo ideal de la representación plural. Y en ese sentido, imposible, pues conviene polarizarlo. Ni desde el punto de vista teórico, mucho menos desde el punto de vista práctico en esta coyuntura histórica. Según el gobernador del Departamento de La Paz, es mejor que hayan más candidatos que hagan la oposición política a Evo Morales en las elecciones del 2019, porque él advierte el riesgo de la polarización. Finalmente, señor gobernador, ¿qué pasó con el programa Cabildeo? En este momento saludo a toda la gente que nos está siguiendo por Radio Líder. En los momentos más difíciles de algunos compañeros periodistas, usted les abrió las puertas cuando otros medios se las cerraron, para darles el espacio periodístico.
El 8 de octubre la gobernación rescinde contrato con Amalia Pando y Roxana Lizárraga. ¿Qué pasó? Bien simple. Y bien simple. Nosotros manejamos un radio estatal en el nivel de gobernación. Es del Estado, no es un medio privado, en primer lugar. Y como Estado está sujeto a normas. Y las normas, precisamente en ley SAPCO, hay ley Marcelo Quirigüe Santa Cruz, ¿no? Y ahí está, tienes un control de la Contraloría, etcétera. Todas las instituciones bajo el control. Es un radio estatal. Y desde mi punto de vista, cualquier medio de comunicación estatal debía garantizar la libertad de expresión, la prensa libre. Y lo hemos hecho durante todo este tiempo y vamos a seguir haciéndolo. Muchos han dicho que por entrevistar a Carlos de Mesa se ha rescindido el convenio. ¿Fue por eso? De ninguna manera. Todas las entrevistas es permitido en esta prensa libre. No es la entrevista, sino dónde está el error de Amalia y de Roxana Lizárraga de todo el programa Cabeldío. Después de entrevista ha empezado a tomar partido. Amalia Pan claro, tomó partido. Amalia Pan tomó partido públicamente desde un medio estatal. Amalia Pando, si podemos escuchar, ¿no? Aquí está nuestro candidato, tenemos que cerrar filas en torno a nuestro candidato único. Tomó partido. Y no solamente tomó partido, hizo apología y hizo propaganda. Y la Roxana remató. Eso ya es delito para un medio estatal. A mí me hubieran seguido, ¿no?, un proceso penal, uso individuo de bien público, sancionada por la ley Marcelo Quirigüe Santa Cruz. Yo hubiera sido sancionado, Amalia no. Amalia se hubiera acogido seguramente a la ley de imprenta tal como corresponde. Yo, Roxana, totalmente estoy de acuerdo con las entrevistas, que haga, ¿no?, análisis, crítica y dejar, digamos, la palabra a la voz de la población, todo es la población. Al final que puede opinar, hablar en favor, en contra, eso es la democracia. Pero ya después de tomar partido un comunicador, decir, esto es nuestro candidato, aquí tenemos que votar, tenemos que cerrar juntos todos, no, eso no es posible en un medio de comunicación estatal. Y para expresar, digamos, eso, evidentemente la norma también permite que puede pagar una publicidad, no hay ningún problema. Entonces, ese es lo que ha ocurrido. Por eso, ¿no?, se ha optado por rescindir el convenio que teníamos con Cabeldío. Así de simple, yo no puedo, digamos, más cosas. A mí, yo siempre admiraba a la Amalia. Pero una cosa es admirar, una cosa es respetarlas, pero una cosa es, digamos, ya tomar partido y hacer propaganda a partir de un medio de comunicación estatal, eso ya, para mí, ya es un problema legal, fundamentalmente contra mi autoridad. Muchas gracias, gobernador, por habernos acompañado. Gracias por la amplitud de todas las preguntas, respuestas. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Jimena, por la entrevista. Bueno, saludamos nuevamente a Radio Líder, que nos sigue en todo el departamento de La Paz en vivo y en directo. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Vámonos a la pausa, tenemos más aquí en Jaque Mate.